El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La victoria de los 144,000 sellados. Es importante que sepamos que como cristianos, en la Biblia el Señor nos ha dejado ciertas pautas y ciertas armas muy poderosas para vivir en esa victoria que Él ha prometido para aquellos que creen en Él. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de estudio que tenemos. Recuerde que estamos viendo cuáles son los acontecimientos de los tiempos finales, de los días finales. Acontecimientos que aún no han sucedido. Y hoy vamos a estar en Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a mirar verso 1 hasta el verso 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es necesario que oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Permítenos entender, con la ayuda de tu Espíritu Santo, el mensaje espiritual de este pasaje para nuestra vida y para la sociedad de hoy. Háblanos y permite que tu palabra, que es medicina, sane los corazones heridos, los corazones incrédulos, te lo estamos rogando. Alumbra con el poder de tu palabra en la oscuridad de aquellos que no saben qué hacer. Dales esperanza por medio de la exposición de tu palabra que alumbra el entendimiento. Y quita toda fuerza de las tinieblas que intente impedir que los corazones sean iluminados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos todos, amén. La victoria de los 144,000 sellados sobre la bestia. Tal vez algunos pensarán que este es un tema futuro, como ya lo hemos dicho, y que no tiene que ver con nosotros en el hoy. Pero esto solamente es la máxima revelación de lo que sucede con aquellos que han decidido hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Aquellos que hemos decidido hacer de Jesús el Rey en nuestro corazón. En el libro del Apocalipsis hay mucha retórica. En el libro del Apocalipsis básicamente tenemos una profecía que tiene todos los eventos del tiempo final. No hay película que se iguale, películas de estas que hablan de la ciencia ficción y muestran cómo el planeta Tierra está amenazado o por un asteroide gigante o por una oleada de sol que va a consumir la vida en la Tierra, o por un enorme o poderoso terremoto que va a abrir la corteza terrestre, o por tantas y diferentes formas en las que a través del cine se ha intentado destruir el planeta, pero sin Dios. El libro del Apocalipsis no es ciencia ficción. El libro del Apocalipsis solo es
la realidad que Dios muestra acerca de lo que va a acontecer en este mundo, en el universo y cómo va a terminar todo. Entonces es diferente en ese sentido. Recordemos que el libro del Apocalipsis es una revelación dada por el Señor Jesucristo a su siervo Juan. Aparte de eso, hay que rechazar todo lo demás. No es una fábula, no es mito. El libro del Apocalipsis es una realidad que estamos a punto de ver. Esta realidad es tan difícil de entender para unos más que para otros, que el Señor ha dejado este libro, esta profecía la ha dejado en algunos de los pasajes, como figuras retóricas. No creemos que sea un libro idealista, no creemos que sea en un tiempo pretérito o pasado. Creemos que es un libro que contiene el mensaje de Dios para los tiempos finales, de los eventos que van a acontecer en los días antes y posteriores a la segunda venida de Cristo en gloria, que no es mito, no es ficción, no es leyenda, no es preterismo, no es ideología, es realidad. Es lo que va a acontecer en este mundo. Entonces, tengamos como base esto, para que nos interese cada día más estudiar lo que dice el libro del Apocalipsis. ¿Quieres conocer el futuro? Estudiemos Apocalipsis. ¿Quieres conocer tu futuro? Estudia Apocalipsis. El futuro que el diablo presenta a través de sus medium, adivinos, brujos, hechiceros, chamanes, solamente está basado en lo que dice Apocalipsis, pero alterado, con mentiras, con alteraciones para no aceptar la realidad. Entonces, vamos a la segura. Vamos a lo que realmente va a suceder. Y eso está en el libro del Apocalipsis. ¿Sabemos que es así? Pues las profecías que se han dado en el antiguo pacto y que ya se cumplieron al pie de la letra. Tenemos aproximadamente unas 300 profecías cumplidas en Jesús de Nazaret. Tenemos otras muchas profecías que ya se han cumplido con respecto a Israel, por ejemplo, la nación escogida de Dios. Bien, las profecías que están por cumplirse, porque todavía no se han cumplido, pero están aquí contenidas en el libro del Apocalipsis, también se cumplirán. Porque nuevamente lo digo, Apocalipsis no es preterismo, no es ideología, no es mitología, no es ciencia ficción. Es una profecía para que la iglesia y el mundo sepa lo que va a acontecer en los días finales. Entonces, miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 15 y vamos a tomar también algunos pasajes del capítulo 14 nuevamente, porque la victoria que los 144,000 sellados van a alcanzar delante del anticristo, que es nombrado aquí en Apocalipsis como la bestia, esa victoria es real y podemos tomar como ejemplo todo lo que estas personas van a hacer y que está descrito aquí. Por eso es que este es un periódico del futuro. Apocalipsis es un periódico del futuro. Podemos tomar aquí las bases de la victoria de los 144,000 sellados para nuestra vida hoy, en este tiempo en que estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el que el Señor ha permitido que todo el mundo conozca el Evangelio para que sea salvo de la condenación eterna por causa del pecado. Entonces miremos, estamos en la mitad de la gran tribulación. Imagínense que ya la iglesia se fue. Imagínense que el anticristo ha llegado a la mitad de la gran tribulación. Permítame recordarle que la gran tribulación es conocida como un tiempo de angustia para Jacob. Es conocida como la semana 70 de Daniel. Es conocida como el día de la ira de Jehová por los profetas Joel y profetas Sofonías. Jesús le llama la gran tribulación.
Este tiempo está distribuido en 2 tiempos. El primer tiempo es de 3 años y medio. El segundo tiempo, 3 años y medio. Hay diferentes formas de medir el tiempo de la gran tribulación. También se conoce como 1260 días y 1260 días. En toda la mitad de esta semana de 7 años, que son 3 años y medio y 3 años y medio, hay que repasar, hay enseñanzas que usted puede revisar un poquito más de cerca a través de Didascalia TVNet. Allí están todas las enseñanzas de los temas anteriores, de los capítulos anteriores del Apocalipsis. Hay mucho que decir, pero ya se ha explicado en algunos de esos temas anteriores. Así que es bueno que se revise en el canal Didascalia TVNet. Tenemos ahora un tiempo que es mitad de un tiempo de la semana 70. O sea, en este momento han pasado 3 años y medio. Imagínese que este evento futuro lo estamos viendo ahora. Podríamos incluso cerrar los ojos y comenzar a imaginar lo que va a suceder. El anticristo va a desatar una terrible persecución en contra de todos aquellos que crean en Jesús de Nazaret como su Señor, Rey del universo, que reciban el mensaje del Evangelio eterno, lo crean y estén dispuestos a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Pero han pasado 3 años y medio, 1260 días. Y el anticristo, que es la bestia descrita en Apocalipsis 13, se le dará por sentarse en el lugar santísimo del templo que él va a construirle a Israel, en la explanada del templo donde hoy hay una mezquita musulmana. En ese tiempo futuro, el anticristo perseguirá a los 144,000 sellados. Algunos han dicho que los 144,000 solamente son personas selladas que van a estar en una posición, digamos, de privilegio, más o menos les he entendido. Hay muchos maestros a través de la red que enseñan de este tema. Y en algunas cuestiones podríamos estar de acuerdo, pero en otras no. Como por ejemplo, este maestro decía que en el texto no hay un solo pasaje que mencione que los 144,000 van a predicar el Evangelio eterno a Israel. Bueno, yo creo que sí van a predicar el Evangelio. Por eso están sellados. Por eso están capacitados por el Espíritu Santo para esa obra. Además, dice el Señor que ellos mueren, son mártires. ¿Cómo van a morir si están quietos? Digamos, como adorno. ¿Cómo van ellos a entregar sus vidas si no están haciendo nada? Además, dice el pasaje que sus obras siguen con ellos. Sus trabajos siguen con ellos, aún después de ellos partir de este mundo. ¿Por causa de qué puede ser? Tiene que ser de la predicación del Evangelio. Porque se predicará el Evangelio. Y mucha gente va a reconocer al Señor como Salvador en Israel. Entonces, estos 144,000 sellados van a vencer al anticristo. Sí, Señor. Aquí nos dice el pasaje en Apocalipsis 15 que estos son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia. Esa frase es el centro de nuestra enseñanza. Los 144,000. ¿Por qué los 144,000? Porque el capítulo 14 viene hablando de ellos. Ellos alcanzarán vencer a la bestia. Y no solamente a la bestia. Toda la maquinaria que este ser diabólico que viene del abismo va a imponer en la tierra. La bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ellos van a vencerla. Quiere decir entonces que el espíritu del anticristo, que el apóstol Pablo dice que ya está operando en este tiempo, se puede vencer. Claro que se puede vencer.
El espíritu del anticristo, dice el apóstol Juan también, ya está en acción. Lo dice en el capítulo 4 de su primera carta. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. No es propiamente el ser que va a emerger para gobernar al mundo. No sabemos si ya está vivo. El asunto es que la operación anticristiana de guerra en contra de la fe de Cristo sí está operando actualmente. Y está tratando de entrar en muchas iglesias. Entonces, miremos algunas de las definiciones o características que los 144,000 sellados tendrán para vencer a la bestia. Ellos tendrán el sello de Dios. Mire, esto es lo primero. Ellos tendrán el sello de Dios. Esto es algo que no podemos pasar desapercibido. Dice la Biblia que ellos le vencerán porque ellos tienen el sello de Dios. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ya sabemos entonces en qué consiste el sello de Dios. Ese sello es el Espíritu Santo. ¿Cómo se identifica? Porque él pone el nombre del Cordero y del Padre en la frente de los 144,000. De igual manera, usted y yo, si hemos creído en Jesús, tenemos ese sello. No trate de buscar una lupa y ponérsela en la frente. Ese sello está puesto allí. Desde el principio el Señor le ordenó al sacerdote de Israel, al Cohen Gadol, que tuviera una laminilla de oro que decía, consagrado a Jehová o santidad a Jehová. Ese sello en la frente era visible. Todos se daban cuenta que ese sacerdote, todo lo que hacía, su vida entera, estaba dedicada al servicio de Dios. Hoy el sello no es una laminilla de oro. Hoy el sello es espiritual, porque es el sello del Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos un poco más definido. Es un nombre de propiedad. Quiere decir que le pertenecemos a Dios. Y los 144,000 sellados durante este tiempo de gran tribulación, ese sello impedirá que el anticristo los pueda marcar para sus beneficios. No los puede marcar. Entonces, el sello que Dios pone en aquellos que han creído en Jesús es un arma espiritual poderosísima. Porque cuando los demonios ven ese sello en tu cabeza, ellos se dan cuenta, con este ya no podemos, a este ya lo perdimos, ya este no podemos quitarle ese sello para ponerle la marca. Así es como ellos lo ven. Humanamente no vemos la marca, pero espiritualmente ellos saben quién tiene el sello y quién no lo tiene. En el tiempo de la gran tribulación serán identificados plenamente y no podrán marcar a los que tengan el sello de Dios, a los 144,000 sellados. El Espíritu Santo es un arma poderosa. Todas las personas que han sido capacitadas por Dios, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis mártires. Eso es lo que van a hacer los 144,000 sellados, mártires, porque ellos van a recibir ese mismo poder, ese sello que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando echamos un demonio en el nombre de Jesús de Nazaret, no solamente es el hecho de que nosotros pronunciamos el nombre de Jesús de Nazaret, es el hecho de que tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Echamos un demonio en el nombre de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Una persona, por el simple hecho de decir, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, no, eso no es suficiente. Necesita el poder del Espíritu Santo. Fíjese, tenemos una historia hasta en cierta forma hasta un poco graciosa. Parece una broma.
El apóstol Pablo estaba echando demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, pero el Espíritu Santo estaba en el apóstol Pablo. Así que aquellos que vieron cómo el apóstol echaba fuera demonios, cambiaron su metodología antigua que estaban usando y comenzaron a echar demonios en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Pero ellos no se dieron cuenta que no solamente era en el nombre de Jesús, sino que ellos no eran convertidos, ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Por lo tanto, dice el texto bíblico que el demonio que estaba en el hombre saltó contra estos sacerdotes que estaban echando fuera demonios ambulantemente y cobraban por eso. Huyeron prácticamente heridos y desnudos, dice el texto bíblico, avergonzados. De nada sirve que hables el nombre de Jesús si no tienes el sello del Espíritu Santo. Echamos demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Esa es un arma poderosa. Los demonios tienen temor, miedo a eso. Y la iglesia de Jesucristo hoy debe entenderlo, antes de que se acabe el tiempo. En segundo lugar, los 144,000 sellados van a vencer a la bestia porque ellos cantan alabanzas. Porque ellos conocen el himno de los vencedores. Ellos conocen el himno de victoria. Sí, Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ya no están en la tierra. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, rescatados de entre la tierra. Esta es un arma poderosísima. Nos dice también Apocalipsis capítulo 15, hablando acerca de ese canto, verso 3. Y cantan el cántico de Moisés. Entonces este cántico no lo puede cantar todo el mundo, porque no lo entienden. Su melodía no la pueden entonar. Es el cántico de Moisés, pero al parecer hay otro cántico más. Porque dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. 2 himnos que van a cantar los 144,000 sellados de victoria. Las alabanzas son un arma poderosísima, un arma espiritual poderosísima. Este himno, el himno de Moisés y el himno del Cordero, solo lo cantan los victoriosos. Mire, en la iglesia, cuando llegamos, y una de las primeras cosas que se hace normalmente en los cultos es cantar a Dios. Me pregunto, ¿cómo puede una persona disfrutar de la victoria en Jesucristo si no quiere cantar? Bueno, la Biblia dice, alguno está triste, haga oración. Alguno está alegre, cante alabanzas, dice el pastor Santiago. Pero no canta, ¿por qué? Está en la congregación, pero no canta. Y hay gente, mire, a la que no le interesa aprenderse la letra de los coros. No les interesa cantar. Pues déjeme decirle algo. Los muertos no pueden alabar al Señor. Los muertos están muertos, inertes. En ellos no hay vida. Ellos no pueden cantarle al Señor. El Señor dice que Él cantará para nosotros o con nosotros. Es una profecía que está en el libro del profeta Sofonías. El Señor canta. Los que amamos al Señor cantamos. No te sabes la letra, tienes que preocuparte por aprenderla. Porque la alabanza es una herramienta, es un arma espiritual de victoria. Cánticos de liberación nos rodearán cuando nosotros cantamos al Señor. El Señor cantará alrededor de nosotros. No hay espíritu inmundo que soporte la alabanza al Señor. Ahora, miremos este himno un poquito más de cerca. Resulta que en este himno hay expresiones que son importantes. Por ejemplo, justos y verdaderos son tus caminos. Aquí se está cantando doctrina, se está cantando palabra. Aquí no hay egocentrismo, no hay antropocentrismo,
No son esos cantos donde el hombre es el centro. No. Donde el amor, el romanticismo es el centro. No. Aquí el centro de estos cantos es Dios. También dice aquí, ¿quién no te temerá? Es un llamado a tener temor a Dios. Es un llamado a glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es como una alabanza por los juicios que Dios está derramando en la tierra. Fíjese que está aquí claro el hecho de que son juicios, pero hay gratitud a Dios por esos juicios. Son juicios y hay alabanza por esos juicios. Debemos tener eso muy presente. Cantar es un arma espiritual muy poderosa. Los que venzan a la bestia en este tiempo en el que se va a desatar una persecución implacable contra todos los que crean en el Cordero y le sigan, son irreprensibles. Esto ahora va como aumentando el tono, va creciendo, va aumentando el grado de demandas, el grado de el combate, porque esto es un combate y es un combate mortal. De un lado está la bestia con toda su maquinaria, del otro lado están los que siguen al Cordero, y las armas de aquellos que siguen al Cordero son estas: el sello de Dios, los cantos de alabanza al Señor y su carácter irreprensible. Hay algunas descripciones aquí que podemos mencionar. Por ejemplo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Esta es una expresión no que está diciendo de que, bueno, estas personas son célibes y nunca se casaron. No, el matrimonio no es pecado. A lo que se está refiriendo aquí el autor es a que estas personas no participaron de la fornicación. Ellos se mantuvieron limpios para el Señor, libres de toda expresión de fornicación. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Observe usted que a Jesús se le identifica aquí como el Cordero. A manera de paréntesis, pensemos un momento en Juan el Bautista anunciando a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. ¿Por qué lo anuncia como el Cordero? ¿Y por qué no lo anuncia como, miren, el león que quita el pecado del mundo? No lo anuncia como un león. Lo anuncia como un cordero. La diferencia es que al león no nos lo comemos. Al cordero sí nos lo comemos. En el altar del sacrificio no se ofrecían leones, se ofrecían corderos. Era como si Juan estuviera diciendo, aquí viene el sacrificio que será ofrecido en el altar del sacrificio, donde será ofrecido, será degollado, será pelado de su cuero, de su lana, será desmembrado completamente y será quemado. Eso es lo que está diciendo Juan. Este es el sacrificio perfecto por causa de nuestro pecado. Es lo que dice, en palabras un poquito más teológicas. Así que no era un piropo. Básicamente era una sentencia de muerte lo que Juan estaba dándole a Jesús públicamente. Entonces, quienes siguen al Cordero, ¿qué son? ¿Qué son? Son personas redimidas por la muerte de ese Cordero que resucitó de entre los muertos. Y que por consiguiente es muy probable que deban entregar su vida como el Cordero lo hizo. ¿Quiere decir entonces esto? Aquí es donde se pone esto un poquito, cambia como que de color. Y llegamos a un punto que muchos no quieren tocar. Hay mucha gente que solo por ser cristianos tienen que entregar su vida. Son íntegros, son personas llenas de Dios, pero están muriendo.
solo por su fe en el Cordero. Siguen al Cordero. Ellos también van a morir como el Cordero. No todos. Acá disfrutamos de una libertad asombrosa. Es un lujo ser cristiano. Y eso, aquí en Colombia hay estadísticas de pastores que han sido asesinados por grupos delincuenciales al margen de la ley, guerrillas. Les han quitado la vida por ellos mantenerse firmes en la fe en Jesucristo, por no colaborar con los caprichos de los grupos guerrilleros. Y eso pasa aquí en nuestro mismo suelo colombiano. Pero miremos un poquito más. Mire, según una fundación, una organización que se encarga de seguir muy de cerca la persecución a los cristianos, tenemos aproximadamente, aquí hay zonas, en el África, por ejemplo, hay en Nigeria, el 93% de la población de los que han sido asesinados allí, solamente han sido asesinados por ser cristianos. El otro 7% es por otros conflictos. Pero esto es grave. Y si usted mira un poco más de cerca en las redes sociales, dése cuenta que no hay grupos, como por ejemplo la flotilla que viajó hasta Gaza para defender a los palestinos de Israel. No hay grupos como ese protestando, haciendo una queja en la ONU en favor de los cristianos. Mire, hay otros países, no solo Nigeria, está el Congo. Hay muchas víctimas solo por su fe en Jesucristo, solo por creer en Jesús. Les quitan las tierras, les cortan las manos, los decapitan, porque no participan de la religión que se quiere imponer a la fuerza en esos lugares. Esto es una realidad. Y aunque el mundo trata de negarlo, nosotros tenemos que orar por estas personas, tenemos que orar por estos lugares. En Siria, durante el cambio de régimen, mataron tantos cristianos y el mundo se enteró de que se derrocó un régimen y se montó otro, pero de esto casi no se habló. ¿Por qué entonces hay como una especie de complot de ocultar las masacres contra los cristianos en nuestro pleno siglo XXI? Porque es que la autoridad internacional tiene mucho interés en que globalmente se instaure una nueva agenda global, una especie de nuevo orden mundial, donde el cristianismo no encaja. ¿Por qué? Porque el cristianismo pregona valores muy altos, de integridad, de moral ejemplar. El cristianismo defiende la familia. El cristianismo defiende la fe en un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la agenda que está promoviendo la Organización Mundial de Naciones no tiene a los cristianos en sus prioridades. Es más, el cristianismo pareciera que va en contra de la agenda que tiene la Organización de Naciones Unidas para 2030 y ahora para 2050. Porque como no les ha funcionado la agenda, ¿por qué no les ha funcionado? Porque la iglesia está predicando que la familia conformada por el padre, la madre y los hijos, en ese orden de autoridad administrado y diseñado por Dios, siguen siendo la cumbre de la sociedad, el núcleo de la sociedad. Entonces el cristianismo va a seguir padeciendo persecución. ¿Por qué? Porque hay pensamientos de hombres perversos, hombres pervertidos, que están individualizando al ser humano. Ya no es necesario tener una familia. ¿Quiénes defienden la familia? La iglesia. ¿Y quiénes conforman la iglesia? Los cristianos. Aquellos que siguen a Cristo. Entonces esto no es tan importante. Como esta agenda, a pesar de que tiene tantos opositores, está digamos allí en el escritorio esperando ser sancionada para llevarse a cabo,
Están pensando que puede haber, anularse la pobreza, anulando la familia. Sabiendo que la familia le da sentido existencial absoluto al ser humano. Cuando el ser humano no tiene a quien amar y no tiene quien le ama, el ser humano pierde sentido de vida. ¿Para qué existo? Para encajar en una sociedad y dar gusto a unos pocos. Bueno, esto ya es un poquito más de filosofía y de eso hablaremos otro día. Pero en esencia, el cristianismo está bajo persecución y va a seguir bajo persecución. Es importante en todos los países, cuando normalmente se presentan varios candidatos, que la iglesia sepa a quién va a elegir. La iglesia como organismo espiritual no se mete en política, pero cada miembro debe saber a quién le va a dar el derecho de mandar sobre él. Entonces, estamos viendo que en todos los países ahora mismo hay gobiernos o aspirantes, candidaturas de izquierda y candidaturas de derecha. Algunos se consideran candidaturas de centro, o sea, ni derecha ni de izquierda. Pero le voy a dar una forma para que usted como cristiano, si usted ha creído en Jesús, o tal vez usted no es la persona que va a la iglesia, pero usted cree en Dios, usted ama a su familia, tenga en cuenta esto. Mire, si un candidato dice, por ejemplo, que va a aprobar la agenda de aquellos que tienen dificultades para identificarse sexualmente, y toda esa agenda LQVG, ¿sabe qué? Abra el ojo, porque actualmente en España, por dar un ejemplo, está prohibido que los padres enseñen a sus hijos en la casa. En Alemania, una familia fue separada, fue perseguida, porque los padres, viendo que en las escuelas les estaban enseñando ideología de género, decidieron enseñarle a sus propios hijos en la casa, lo que conocemos como homeschooling. ¿Qué hizo el gobierno? No, usted no puede hacer eso. Sus hijos tienen que ser educados en las escuelas del Estado. ¿Qué hizo la familia? Menos mal tenían la forma de salir del país y llegaron a Estados Unidos, buscando una nueva forma de enseñar a sus hijos, guardando a sus hijos de esa plaga terrible que es la ideología de género. Ahora, esa es una noticia que usted no la va a ver en los principales noticieros del país, porque no hay interés. En España están enseñando el islamismo a los niños en los colegios del Estado. Y cada vez los colegios privados se van acabando bajo la poca natalidad que hay. Entonces, algo está pasando a nivel mundial que nos indica que el cristianismo sí está bajo persecución y que esto que nos habla aquí el Apocalipsis es una realidad que va a aumentar y va a llegar a ese punto. La iglesia tiene que pararse firme. Dios permita que se levanten hombres y mujeres llenos de Dios, dispuestos a enfrentar con la ayuda de Dios, llenos del Espíritu Santo, estas ideologías que intentan anular la familia, anular los valores bíblicos. Usted no puede elegir candidatos que aprueben el aborto, que aprueben la eutanasia, que aprueben la ideología de género, que aprueben el consumo de droga individual. Esto es importante, porque de esta forma tú estás dejándole el camino a tu descendencia. Esto es algo de lo cual se debe hablar. Esto se tiene que enseñar. Dice la Biblia que todos estos fueron redimidos de entre los hombres. El último arma poderosa, dispuestos al sacrificio. Estos 144,000 estarán dispuestos a morir por causa de Jesús. Mire, no es morir por una deuda, no es morir por un pleito, no es morir por un crimen pasional, no. Es que si te están pidiendo negar a Jesús, debes tomar una decisión. Debes huir, debes moverte, debes mudarte. Pero tú no puedes permitir que cambien tu fe en Jesucristo por ideologías humanas que condenan al ser humano. Estos, además, dice que no fue hallada mentira en sus bocas. Mira lo que la integridad es.
un arma espiritual poderosa. Ellos son íntegros, son intachables, son irreprensibles. Mire cómo dice el Señor. Tenemos que aprender a menospreciar el oprobio si queremos sentarnos con Jesús en su trono. Este es el mensaje del Evangelio que muchos dicen, no, eso no puede ser verdad. Porque también se les ha predicado un evangelio de prosperidad y de riqueza que no va a llevar al cielo. Tal vez te lleve al estrato 6, a los estratos más altos de tu país, de tu ciudad, pero no al cielo. Tenemos que observar cómo estas personas van a entregar su vida por causa de la fe en Jesucristo. De esta forma, ellos combatirán contra el anticristo. Y eso no está tan lejos. Esto es algo que está a la vuelta. Las señales para que estos eventos se lleven a cabo ya se están cumpliendo. ¿Qué falta entonces? Determinación. Desear realmente que el Señor venga. Entregar tu vida a Jesucristo. Hacerlo el Rey de tu vida. Reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Porque esto va a suceder. Estos eventos narrados aquí en el libro del Apocalipsis van a acontecer. Nadie podrá impedir que todo esto, así como está profetizado, se cumpla. Por eso es importante conocer lo que va a suceder. Porque si lo conocemos, podemos tomar medidas desde ya. Damos gracias al Señor por aquellos gobiernos donde todavía se están proclamando los valores bíblicos, donde se está defendiendo la familia y se está defendiendo la iglesia. Pero mire que son pocos comparados con los gobiernos que están persiguiendo a los cristianos y que están persiguiendo a la familia y tratando de imponer ideologías que individualicen y hagan del ser humano una pieza que encaje en el nuevo orden mundial. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a que podamos vencer la adversidad que en este mundo nos intenta separar del Señor. Tú puedes vencer. Solo tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pedirle que te llene de su Espíritu Santo, que perdone tus pecados y que te ayude a permanecer firme delante de Él. Hagamos esa oración. Jesús de Nazaret, dile así, Jesús de Nazaret. Yo quiero seguirte como te seguirán los 144,000 sellados. Reconozco que he pecado. Reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que no he actuado bien ante tus ojos. Pero hoy te pido perdón y te ruego que inscribas mi nombre en tu libro. Yo de corazón creo en ti y te confieso como mi Señor. Sé que moriste por mí en la cruz y sé que te levantaste de la tumba al tercer día. Gracias por darme la oportunidad de la salvación. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.